¿Cuál fue la cruel venganza de Roma después de la humillación de la batalla de Teutoburgo? La respuesta militar de Roma llegó algunos años después, bajo el liderazgo del general Germánico, sobrino de Augusto, y adoptado por su sucesor Tiberio. Germánico logró recuperar 2 de los 3 estandartes perdidos y vengar la derrota romana, pero no logró asegurar una conquista permanente de Germania hasta el Elba, que había sido uno de los objetivos estratégicos originales de Roma. La frontera del imperio se estabilizó finalmente a lo largo del río Rin, como te contaremos a continuación. Pero antes de seguir, queridos curiosos de la historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse al día con nuestras actualizaciones. El historiador Cayo Suetonio relató en sus crónicas que el anciano emperador Augusto deambuló por su palacio durante varios días. Llevado por la desesperación, se dejó crecer el pelo y la barba y se golpeaba la cabeza mientras gritaba enloquecido: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Era la primavera del año 9 después de Cristo, y los umbrosos bosques germanos de Teutoburgo acababan de engullir a 3 legiones completas. El legado Publio Quintilio Varo, ante el desastre, decidió suicidarse. Todas las posiciones al norte del Rin habían caído. El princeps, que había alejado el fantasma de las guerras civiles que devoraron a la República, se enfrentaba ahora ante el temor de ver la ciudad de Rómulo saqueada. Según el historiador Dion Casio, por la noche se podían ver numerosísimos cometas. Un rayo destrozó el templo de Ares y las abejas hicieron panales en los campamentos de las legiones. Los dioses les hablaban mediante funestos augurios. Augusto, tras unos días de estupor, ordenó una recluta masiva y envió a Germania a su hijastro Tiberio, su sucesor. Debía recuperar las águilas perdidas, restaurar la disciplina con feroces e ignominiosos castigos y lavar el honor de Roma. Solo logrará incendiar míseros poblados y estabilizar la frontera. El princeps moriría pocos años después sin ver completado el exorcismo que expulsaría a los fantasmas de la vergüenza y de la derrota. En aquellos oscuros bosques germanos, además de perderse entre 15.000 y 20.000 legionarios despedazados, desaparecieron 3 estandartes en forma de águila. Eran representaciones del espíritu de las legiones y considerados objetos sagrados, entes sobrenaturales auxiliares del dios Júpiter. Las 3 estaban en tierras bárbaras y debían ser recuperadas. ¿Lo lograrían? Por cierto, si quieres saber cómo luchaban los legionarios romanos, tienes este vídeo en nuestro canal. 5 años después de la masacre de Teutoburgo, las pesadas botas de 8 legiones, 1/3 de todas las disponibles en el Imperio Romano, cruzaron el Rin, lideradas por Julio César Claudiano Germánico, padre del futuro emperador Calígula. Masacraron a las aldeas de los Marsos en pleno otoño, incendiando templos, hogares y santuarios y ejecutando a hombres, ancianos, mujeres y niños. En la carnicería, Malovendo, un líder germano leal a Roma, habló de un extraño bosque sagrado donde estaba enterrada una de las águilas. Un pequeño grupo de legionarios rodeó el bosque, se internó en sus profundidades y, siguiendo las indicaciones del germano, encontraron una de las ansiadas águilas. Al año siguiente, en una campaña contra los brúcteos, apareció la segunda mientras saqueaban un poblado. ¿Y la tercera? Desapareció en el desastre del año 9 después de Cristo. El historiador clásico Anneo Floro cuenta que en medio de la vorágine, cautivos los 2 primeros estandartes. El tercer Aquilifer tomó una decisión desesperada. A su alrededor los hombres huían, morían o luchaban por su cuenta. No había ningún tipo de formación, y los centuriones eran incapaces de mantener el orden. Viéndolo todo perdido, se aseguró de que aquel objeto sagrado no fuera profanado por los feroces bárbaros.
la envolvió en su tahalí y, según Floro, la sumergió en el fondo de un pantano. Tras la muerte de Varo, el limes estaba destrozado y en Roma sus habitantes temían ver a los bárbaros abalanzándose sobre Galia y la península itálica. El responsable de aquella pesadilla, Arminio, era un ciudadano romano de origen querusco, líder de las fuerzas auxiliares del legado de Augusto en el Rin. Uno de los mayores enemigos de Roma. También puedes ver nuestro vídeo en el que hablamos de ellos más ampliamente. Algunos decían que Arminio quería ser rey de Germania y por ello condujo a las legiones de Varo a la trampa de Teutoburgo. Sin embargo, a pesar del botín y el frenesí de la muerte y la victoria, el querusco no consiguió unir a los germanos. En una ocasión en el río Weser, cuentan las crónicas que discutió a gritos con su hermano Flavo, fiel a Roma, sobre las ventajas e inconvenientes de obedecer a Roma, que acababa de enviar a Germánico para ajustar cuentas. Entre los años 14 y 16, Germánico masacró a marsos, catos, brúcteos y recuperó 2 águilas. Estaba dispuesto a cumplir el sueño de Varo de alcanzar el río Elba. Tenía en mente dominar aquel bárbaro país donde decían que era imposible distinguir entre esclavos y amos, debido a que los germanos vivían entre los mismos animales y en el mismo suelo, según Tácito. También llegó hasta el desolado bosque de Teutoburgo, donde quedaron hipnotizados por los tétricos esqueletos de sus compañeros de armas. Tras enterrarlos dignamente, Germánico regresó por mar para pasar el invierno en el limes del Rin, mientras su lugarteniente, Aulio Cécina, regresaba por tierra atravesando una zona pantanosa. Los bárbaros de Arminio no les darían tregua. Fueron asaltados día y noche. Parecía que el desastre se repetía. Atrapado en aquella oscura y bárbara ciénaga, Cécina sufrió terribles pesadillas y se le aparecieron fantasmas. Según las crónicas, soñó con el espectro del general derrotado. Este le intentaba arrastrar hacia las infernales profundidades de aquellas aguas putrefactas y le recordaba su fracaso. Al día siguiente, la formación defensiva de los legionarios se rompió. Cécina perdió el caballo y quedó herido. Solo se salvó porque los germanos prefirieron saquear las vituallas que dejó atrás para huir más rápido. Bueno, ¿y qué creen que pasó al final? Tras 4 brutales años de venganza e ira, Germánico aplastó al ejército de Arminio a las orillas del río Weser. El caudillo bárbaro fue herido, pero logró huir escondiéndose entre los cadáveres de sus guerreros. Las legiones, cumplida la venganza, regresaron al Rin. Al año siguiente, el victorioso general de Roma regresó a Roma para celebrar un triunfo. Ante el pueblo de Roma exhibió joyas, oro, esclavos y presos de guerra, entre ellos a Tusnelda, la esposa de Arminio. Sin embargo, Germánico no volvió más al Rin, y las incursiones en tierras germanas cesaron por completo. El nuevo emperador Tiberio le envió a los confines de Siria para separarle de unas legiones que le adoraban. ¿Acaso merecía tal castigo? En las arenas de Oriente murió en extrañas circunstancias. Las malas lenguas acusaron al princeps de haberle envenenado guiado por la envidia y la desconfianza. Cosas de los romanos. En lo sucesivo, la línea del Rin se mantendría como limes defensivo y cesaron las campañas a gran escala. Por su parte, buena parte de los queruscos emigraron hacia el este, alejándose del peligro romano pero entrando en conflicto abierto con los marcomanos de Maruboduo. El imperio nunca llegaría al río Elba y Arminio jamás lograría unir a los germanos en una suerte de confederación. Sobre el año 19 después de Cristo, 2 años después de la retirada de Germánico, pasó de hombre a leyenda al morir asesinado por su propio clan en una oscura conjura.
Esperamos que este vídeo les haya sido útil. Si tienen algo que agregar, por favor, compártanlo con nosotros en la sección de comentarios. Y si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse.